Bueno, pues ya tenemos listas las piezas que hemos estado preparando en el vídeo anterior. Si vienes de nueva, si te has saltado este vídeo así aleatoriamente, esto es una serie de vídeos, este es el segundo, en el que hemos preparado unas piezas en Chitubox. Te lo dejaré por aquí, no sé cómo se hace, por aquí. Y ya hemos curado, ya hemos limpiado todas las piezas. Tenemos por aquí los famosos pantalones que hemos preparado en el vídeo anterior. Este súper reconocible flequillo de Goku. Y bueno, en definitiva tenemos todas las piezas. Ahora tenemos mucho trabajo por delante. Yo creo que este, junto al vídeo anterior, creo que es la parte menos glamurosa, pero es una de las más importantes al final para que la escultura quede realmente bien. Entonces, bueno, sin más, vamos a pasar al plano de mesa y lo vamos a ir viendo. Bueno, pues ya tenemos aquí todas las piezas y ya lo que tenemos que ir procurando es de ir limpiando un poco, de quitando los residuos de soporte que se han ido quedando. Por ejemplo, aquí se ve bastante bien en el pelo cómo quedan pues esos mini soportes, que también pues no me he esmerado mucho en limpiar la pieza y eso, para que lo veáis también. Aquí podemos ver estos puntitos que son los restos de los soportes, que como os decía también en el vídeo anterior, me gustan más que se queden para afuera a que se queden para adentro, para poder rascarle, y ya vais a ver que es mucho más fácil de quitar. Entonces, bueno, lo primero yo lo que hago siempre es con una cuchillita, con un cúter, un bisturí como este. Lo primero que hago, y por seguir un poco con el ejemplo del pelo, lo que hago es ir quitando pues los soportitos que se hayan quedado un poco más así aislados. Yo creo que este vídeo no va a ser tanto de que me enrolle explicando, sino va a ser un poco más ASMR. Como siempre digo, la clave de todo esto es la paciencia. Mucha paciencia. Incluso os voy a dar un consejo de primera. Si ya estáis cansados de hacer esto, si estáis cansados de lijar, si estáis cansados de darle con la cuchillita y tal, parad, dejadlo, poned a hacer otra cosa, verse una película, una serie y después volvéis. Lo que vamos a hacer una vez que estemos cansados de esto va a ser hacerlo rápido, hacerlo de cualquier forma y hacerlo mal, en definitiva. Entonces es mejor que si ya estás cansado de hacerlo, descanse y vuelvas en un rato. Entonces, bueno, con esto yo voy a ir quitando los soportitos. Tampoco tiene mucho misterio, ¿eh? No sé cuánto va a durar el vídeo, si lo voy a dejar esto a cámara rápida o lo voy a saltar o lo que sea, pero esto la verdad es que tampoco es que tenga mucho misterio. Una vez que tengo ya quitado, digamos, los restillos de soporte que se han quedado por ahí, que no hemos podido quitar en la primera limpieza, digamos, que es la que quitamos los soportes, con esta misma cuchillita vais a ver que quitamos casi de todo. En este pelo de más para atrás, aquí se ve, por ejemplo, cómo ha ido sujeta la pieza a la placa, que ha sido por aquí, los soportes estaban así, para que el flequillo, digamos, la parte delantera pues se quede más limpia. Entonces la parte de atrás obviamente va a tener un poquillo más de marca. Verdad que para este vídeo lo he exagerado un poquito y ahora voy a tener que trabajar doble, pero bueno, así también veis que en estas circunstancias también puede haber un buen resultado y el trabajo al final que conlleva todo esto, ¿no? Pues ya tenemos la parte más básica. Ahora sí que vamos a empezar a soltar polvo y viruta. Te recomiendo mascarilla como esta con un buen filtro de partículas y una vez estemos protegidos nos ponemos al lío. Entonces con esta misma cuchillita, como decía, ahora ya con la máscara preparada, porque esto sí va a soltar una virutita un poquito más fina, con la que tenemos que tener cuidado. De canto, con la cuchilla de canto, me gusta pasarle así y voy rascando la pieza. Ya vais a notar en el tacto de la propia cuchilla cómo la pieza se va quedando lisa. Entonces me permite, por ejemplo, incidir en este tipo de ranuritas con la punta. Ahí se engancha y vamos pasando la cuchilla hasta que se queda lisa y deja de engancharse. Veis que ya va levantando polvillo. Esto es importante que os protejáis a la hora de respirar y más cuando nos damos cuenta y estamos cada vez más cerca de la pieza y tenemos la cara casi pegada. Si queréis, por supuesto, también podéis usar los guantes. De hecho, es recomendable que los uséis. Yo procuro no comerme las uñas ni meterme los dedos en los ojos y con eso, lavándote bien las manos, también creo que es suficiente. Entonces, bueno, como en el paso anterior, esto va a ser un punto de ASMR o de vista a cámara rápida de cómo lo hago, porque ya es cuestión de paciencia. Como veis, es un trabajo muy minucioso y que hay que estar muy pendiente al final de cada mijita. Ya vais a ver luego cuando le demos imprimación, al final de cualquier cosita que nos dejemos va a resaltar y lo vamos a ver. Si es necesario, vamos a volver a lijar o darle con la cuchillita y vamos a volver a imprimir.
Pero bueno, eso lo vamos a ver bastante más para adelante. Como digo, ya estáis viendo que este trabajo al final es algo bastante costoso, o por lo menos menos vistoso, ¿no? Más rollo de hacer. Si lleváis ya 2 horas haciendo esto, hombre, que menos que ya deberías de haber descansado. Si ya notáis que lo estáis haciendo a la ligera, que ya os da un poco igual, ya empiezas a pensar, bueno, esto tampoco se va a ver. Dejadlo ahí, descansar, si hace falta volvéis al día siguiente y entonces seguid. Este tipo de técnica también con la cuchillita así de lado, pues también nos permite conservar un poco la textura, porque no nos comemos tanto, no somos tan abrasivos como podríamos hacer con una lija y tenemos más control de cuánto incidimos, digamos, en el surco y cuánto material estamos quitando, que como veis es casi nada, vaya, es solo la superficie. Mira, os voy a enseñar de todas formas, me gusta usar 2 tipos de cuchillas, una es esta y la otra es esta de aquí. Es una cuchillita un poquito más larga, es verdad que no ejerce la misma fuerza, pero sí que me ayuda a llegar a algunas partes un poquito más complejas, como puede ser pues ahí al fondo, ¿no? Este tipo de cosas al final pues se van haciendo pues según las necesidades, ¿no? De lo que nos vayamos encontrando. Habrá partes donde la cuchilla ya se quede corta y no pueda llegar, entonces vamos a ver otro tipo de herramientas y otro tipo de casos. Entonces vamos a ver alguna cosita más sobre la marcha, como puede ser las conexiones o los encastres, en los que ya veis lo bien que encaja este modelo sin apenas haberle hecho nada. Ya veis que aquí que tiene todavía las marcas de los soportes y demás, pero es que los modelos de Lucas Pérez ya os digo que son de lo mejorcito. Os invito a que paséis por su Patreon porque no tiene desperdicio ninguno. Para mí de lo mejorcito en modelos 3D que hay, de verdad, os lo dejo en la descripción. Entonces pasando de la cuchillita, por ejemplo, porque para qué vamos a estar dándole, prefiero usar este tipo de herramientas, una mini amoladora, una Dremel o como queráis llamarla, que en este caso es inalámbrica, tiene muy poquita potencia, pero es más que suficiente para este tipo de trabajo. Acordaos siempre, ahora sí que sí, la mascarilla y si podéis tener un extractor de aire casi que mejor, sin más es cuestión de darle. Ya con esta pasadita veis que se ha quedado la pieza bien lisita y que con esto ya si hubiese alguna monjita, lo que sea que molestara, ya ha desaparecido totalmente. Que no hay posibilidad de mini amoladoras, de herramientas pijas ni nada de esto. Papel de lija, como siempre, de toda la vida. Ya os digo que mirad, el resultado es prácticamente el mismo. Incluso yo diría que se ha quedado mejor. Un buen punto en esta parte de la lija manual, digamos, que sean lijas al agua y que la mojéis un poquito. Eso siempre va a permitir que incluso el polvo se deposite y no esté en el aire. Si usáis incluso resina lavable al agua, que no es la que se lava en alcohol, sino que se lava directamente bajo el grifo, este tipo de resina, igual que la normal, digamos, se disuelve en el alcohol, que por eso la lavamos ahí, para quitarle esa capa residual de resina, se lava con alcohol, en este caso se lava con agua. Si usáis resina al agua, esta técnica también de la lija va a ser que se disuelva mínimamente, ya os digo, no se va a deshacer la pieza, pero se va a disolver mínimamente y os va a ayudar mucho a la lija. Ya estáis viendo aquí cómo queda, que mientras estoy charlando, y se ha quedado en esta parte de aquí, como veis, perfecto. Son cosas a tener en cuenta siempre, pues por ejemplo aquí, en la carita esta, que no va con este pelo, esta cara, que va con esta de aquí. El pelo tiene que coincidir perfectamente con el nacimiento. Por muy bueno que sea el modelo y el modelador, que en este caso es de lo mejor que hay, es excelente, siempre la resina tiende a cambiar con la temperatura, ya os digo, pues depende del tipo de resina, de un montón de cosas. Hay un montón de factores que van a hacer que la resina varíe un poco. Veis que encaja bastante bien, pero igualmente sigue habiendo un poquito de corte, digamos, que se ve naturalmente, ¿no? Se tiene que ver el corte de las piezas, pero siempre, bueno, pues podemos mejorarla un poquito, porque ya veis, no he tocado para nada esta pieza por aquí, he arrancado los soportes de mala manera y como veis tiene aquí algunos restos y tal, que yo esto, pues bueno, como hemos hecho antes, lo quitaría con la cuchilla, así de fácil. Este también que sobra, pues le damos así y así, y ahí quedaría. Entonces ya con un poquito de lija mojada terminaríamos el trabajo. Cuando estemos más o menos satisfechos con el resultado, vamos probando cómo va encajando. Y esto claramente está bastante mejor. Aprovecho esta pieza que estábamos trabajando, mira, me acabo de fijar que tiene aquí, no sé si se apreciará en cámara, yo creo que sí.
esos surquitos que tiene, que eso es irremediable, que eso es algo de la terminación de las capas, es como la pieza se ha ido construyendo y solidificando. Entonces, si os fijáis bien, en la última capa tiene justo 2 agujeritos. Esos agujeritos son un poco de aire que se queda en la resina, es una pompita que acaba marcándose al final. Entonces, bueno, con esto lo que podemos hacer es un poquito de lija, como siempre, para suavizar un poquito lo que es la superficie, pero esa burbujita justa todavía la vamos a ver. Entonces, algo que me gusta hacer a mí en este caso es este preparado que tengo aquí, que es resina de la propia impresora. Lo tengo tapado con cinta aislante para que no le dé la luz, y lo que hago es que le meto una gotita, nada, un poquito, incluso eso ya es demasiado, y con un pincelito con la puntita de silicona lo extiendo un poquito. Esto lo que va a hacer es rellenar un poquito la burbujita esa, ahí, y una vez que está relleno, usamos una linterna del ultravioleta y le pegamos. Este tipo de marquita, lo que pasa es que después cuando le demos la imprimación, vamos a notarlo. La imprimación va a hacer que cualquier marquita, por pequeña que sea, va a resaltar. Ahora tenemos ya la resina ahí curada, parece que está líquida, pero ya está totalmente curada. Entonces ya solo tenemos que darle un poquito de lija. Esto obviamente lo estoy haciendo aquí en los pectorales porque no tiene apenas textura. Está claro que si la superficie tuviese una textura de ropa o cualquier cosa, pues no sería la técnica más adecuada. Pero en este caso, como la pieza no lo permite, la tenemos totalmente reparada. Pues no tiene más. Este es el proceso que sigo habitualmente para postprocesar las piezas. Pero vaya que en definitiva, paciencia y mucha lija. Y ahora toca ya prepararnos para imprimir. Pero antes os voy a enseñar un truquillo que a mí me gusta mucho antes de hacer eso. Lo que hago ahora sencillamente es meterle un poquito de limpiador casero, que ya enseñaré a hacerlo, que es un poquito de agua, alcohol y demás. Y en el aerógrafo, con el aire a tope, todavía le meto un poquito de aire. Si lo que hacemos es eliminar un poquito el polvo que pueda tener depositado. Y le voy soltando poquito a poco el limpiador. Como veis, las marquitas esas típicas de haber rascado, como vemos ahí en esta de aquí, con el limpiador desaparecen. Cuando vuelve a secarse, aparecen de nuevo. Pero ahora, de todas formas, no os preocupéis. En el momento que le demos la imprimación van a aflorar todos los fallos y vamos a ver dónde hace falta darle un poquito más. Así que ya una vez que tengamos todas las piezas limpias y veamos que está preparado, nos ponemos a imprimir. Pues entonces vamos con el tema imprimaciones. Tampoco quiero entrar mucho en materia ni me quiero extender mucho, pero que sepáis que lo hay en spray y lo hay también en formato diluido directamente para el aerógrafo. Si queréis, en un futuro vídeo le dedicamos un poquito más a los tipos de imprimación y demás y los vamos probando. Como estos vídeos los quiero hacer un poco más para que conozcáis mi proceso realmente, pues vamos a hacer lo que yo haría en este caso. Tengo aquí estas imprimaciones, negro, gris y blanco, que en este caso son de Kaleido. Tengo aquí también otra de Vallejo. Y estas imprimaciones que están destinadas directamente al aerógrafo, en principio no hace falta que las diluya, depende también pues de la aguja que estés usando, y además creo que da una imprimación muy fina y se seca bastante rápido, y además que vaya a notar enseguida cómo sale la textura y, como os decía anteriormente, cómo va a aflorar todos esos fallos. Entonces, bueno, sin más, vamos al lío. Yo tengo aquí preparados estos cacharritos que me imprimí un día. Si queréis puedo compartiros el archivo, pero vaya que son bloques de plástico de PLA en los que pincho las pinzas. Lo primero que vamos a hacer es ir pinchando las piezas por separado para poder pintarlas así. Yo creo que esta parte es la más lógica, digamos, ¿no? Hay piececitas como esta porque hay que inventarse, digamos, dónde lo agarra. Lo voy a agarrar por ahí. Después el puño, por ejemplo, pues de dónde lo agarro el puño. El puño puede venir por aquí. Yo en este caso lo que hago que cojo una mijita de Blu Tack, de la gomita esta que se usa para pegar en la pared los postes y demás, y le pincho ahí la pinza. Lo mismo pasa con este tipo de piezas, que aquí pues la pinza no va a agarrar exactamente muy bien, acaba saltando, o incluso si conseguimos ponerla en un momento dado nos va a saltar por algún lado. Si lo cogemos de aquí, que tiene un pin muy pequeño, al final esto va a acabar saltando. Entonces lo que hago, tengo aquí preparado un de estos, que esto es para pintar miniaturas, que lo podéis, este me lo imprimieron, este me lo regalaron, esto lleva un rodamiento, y yo aquí le pongo Blu Tack o cinta doble cara, lo que sea, y le pincho lo que sea, se lo pongo aquí. Y aquí puedo pintar cualquier cosa. La verdad es que es bastante cómodo, los que pintéis miniaturas lo conoceréis. Lo agarras así, lo mueves y con esta lo pintas, bastante guay. Entonces, una vez que tenemos pinchado todas las piezas, la imprimación que voy a usar esta vez es la blanca.
Porque en este caso vamos a hacer una figura de anime, pues que tiene colores vibrantes, que no es realista, digamos, no es oscura tampoco. Entonces el blanco como base nos va a permitir sacarle más luminosidad a los colores. Si quisiera más un realismo, pues sí elegiría un gris. Ya veréis en un futuro vídeo la diferencia de color con respecto a la base de imprimación. Entonces bueno, esto es muy importante que lo movamos bien porque la imprimación de aerógrafo tiende a secarse por las paredes del bote, tanto en las paredes del bote como en las paredes de la propia cazoleta del aerógrafo. Y es muy recurrente que se ataque, así que es importante tanto moverlo bien como diluirlo un poco si es necesario. Yo en este caso voy a usar este aerógrafo de tipo pistola, digamos, que tiene una capacidad más grande y así puedo abarcar más superficie. No suelo tener mucho miramiento con la presión del aerógrafo, en este caso pues lo tiro pues, con lo que está, a 2,5 o 3 bares. Es importante que vayamos creando capas finas tras capas finitas y no pasarnos y darle al gatillo a tope. Vamos a evitar que salgan pegotones, que salgan grumos o que le tiremos al final un exceso de imprimación. Esto es algo que a mí me pasaba mucho al principio y es que quería pintar con la imprimación. Quería que todo se viera del color de la imprimación, pero realmente no es necesario. Con una capa fina, con una capa muy fina como tenemos aquí, o incluso aquí hay más y aquí hay menos, la pintura ya va a agarrar suficiente, que es para lo que está destinado al final la imprimación, para que agarre. Aquí ya vamos a empezar a ver enseguida, como os decía, las partes que necesitan un poquito más de lija. No os olvidéis de los huequecitos que están más lejos. Tenéis que procurar que la pintura llegue por todos los ángulos. Mira, aquí ya podemos ver algunas marquitas de soporte que todavía ahora con la imprimación han salido a la luz. Una vez que la imprimación seque, volvemos a lijar y volvemos a imprimir. Y listo, una vez que tenemos todas las piezas imprimadas, ya nada más que nos queda buscar algunos fallitos. Estos son ya los pegotoncitos estos de la imprimación. Como os digo, que no hace falta que todo tenga una superficie homogénea. Con esto ya es más que suficiente. Le damos un repasito y toca pintar. Pues listo, ya tenemos todas las piececitas con su imprimación dada. Ha pasado un día, como podéis comprobar por mis outfits, pero ya me distraigo en reparar todas las piececitas que, como os decía, con la imprimación sale a la luz, digamos, cualquier marquita, cualquier cosita que se nos ha pasado y ya las he reparado y le he vuelto a dar imprimación. Aquí no sé si se apreciará en cámara, que por aquí abajito por la barbilla tenía unas marquitas. Cuando le he vuelto a dar la imprimación para cubrir, digamos, la zona que había rascado, pues no se ha quedado uniforme del todo. Pero como os decía antes, no pasa nada, porque la imprimación con que tenga una capa finita ya es suficiente como para que después la pintura agarre, que es lo que nos importa. Así que bueno, teniendo esto más que listo, ya lo único que queda es pintar. Nos vemos en un próximo vídeo y le metemos color. Ah, por cierto, que se me ha olvidado decirlo durante todo el vídeo. Suscríbete, dale a me gusta, a la campanita, a compartirlo, a comentar. ¿Qué más? Hypea, que ahora hay una cosa que se llama hypear. No sé lo que es, pero si te sale, le das. Y sígueme en Instagram y todo este tipo de cosas y seguimos aquí.